Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida a este podcast del colectivo AMPUC. Empezando este primer episodio, el cual es titulado La mirada antropológica sobre el agua y sus experiencias en el observatorio de las industrias extractivas. Y para tal efecto tenemos acá a una invitada muy especial. Ella es una antropóloga especializada en el estudio del agua y su relación con la cultura del territorio. Y tenemos por acá a Guadalupe García Prado. Mucho gusto, Guadalupe. Muchas gracias por la invitación y pues es un gusto estar acá en este podcast llamado Unpuc. Creo que desde ahí empieza es la serpiente, ¿no? Sí. Y creo que justamente la serpiente es un elemento cultural que conecta con el agua, que creo que desde el pueblo Xinca siempre ha sido algo importante, así que pues gracias por el espacio. Gracias a ti, Guadalupe, una vez más por hacer el espacio y venir acá a compartirnos un poco acerca de la visión antropológica del agua, cómo las diversas culturas han visto el agua, esa idea que tienen acerca del agua. Entonces, para empezar, cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria en el campo de la antropología, para entrar un poco en contexto. Dar una explicación breve en sí de qué es la antropología. Sé que como toda ciencia pues es muy extensa, entonces más o menos para que las personas tengan una idea en general de lo que es la antropología. Pues bueno, yo estudié antropología acá en Guatemala. Hay dos escuelas de antropología en Guatemala, una en la Universidad de San Carlos y otra en la Universidad del Valle. Y pues yo estudié en la Universidad del Valle, que tiene como un enfoque un tanto más aplicado. Quiere decir que utilizamos como las herramientas de investigación antropológica para poder comprender mejor, digamos, distintos contextos y también poder adaptar a esos contextos y a las problemáticas que existen en esos contextos, tanto sociales como ambientales, poder darles una mirada uno a partir de la investigación. Y creo que una de las herramientas que pues a mí también me gusta más de la antropología es que parte también como de que uno no, como antropólogo, digamos, no es que tenga la razón, ¿verdad? Sino de que uno va a los diferentes espacios, territorios, comunidades, a poder tratar de tender como un diálogo, un puente entre diferentes como horizontes de ver el mundo, ¿verdad? Entonces, pues cada cultura tiene su propia cosmovisión, su propia forma de entender ciertas relaciones, y pues la antropología es más como una herramienta para poder, digamos, tener ese diálogo entre diferentes culturas, diferentes personas, y a veces con la intención de poder aportar a resolver algunas cuestiones o problemáticas socioambientales, ¿verdad? Pues muy interesante, precisamente eso de la herramienta me llama mucho la atención. Cómo la antropología, según lo que pude entender, se utiliza más que todo para entender las diferentes culturas. Y algo que me llama la atención, y no sé si nos podrías compartir este tipo de información. En sí, la palabra antropología, ¿cuál es su origen etimológico? Pues antro es como de humanidad, digamos de humano, y pues la logía es como el estudio de la humanidad, digamos, que eso es como su origen etimológico, pero realmente pues la antropología como tiene varias ramas, como bueno, en realidad tiene dos ramas principales, una que es como más biológica y otra que es más cultural. Entonces, pero digamos que trata de entender a la humanidad en un sentido holístico, ¿verdad? La biológica, por ejemplo, está la rama forense, está la rama paleontológica y ese tipo. Y la cultural, pues está más la antropología aplicada, la antropología médica, económica y más como... Es bastante amplia, la verdad es que es como un marco
que en general te deja permitir como comprender diferentes realidades desde una perspectiva tal vez crítica de las realidades y también de las estructuras que son las que construyen esas realidades, ¿verdad? Muy interesante. Y sí, como ya lo mencionábamos al iniciar el podcast, pues como toda disciplina, como toda ciencia, tiene muchas ramas y es muy amplio y creo que pues en un solo podcast no se podría explicar. Pero según lo que entiendo es que tú te has especializado en el observatorio de las industrias extractivas. Entonces por acá pues tengo una serie de preguntas y entre ellas está esta. ¿Podrías explicarnos brevemente qué es la OIE y cómo se relaciona con el tema del agua? Para ir entrando ya un poco en contexto de lo que trata o de lo que va el podcast en sí, que es la visión antropológica del agua, que sabemos que es súper fundamental. Entonces, Pues el Observatorio de Industrias Extractivas es un grupo de investigación multidisciplinario que busca, digamos, desde la investigación antropológica, pero no solamente eso, ¿verdad? Digamos que yo soy antropóloga, pero mi equipo es diverso. Y el equipo pues lo que busca es generar información que pueda ser brindada a las comunidades que están afectadas por proyectos extractivos, porque bueno, en nuestro contexto actual existe una gran presión sobre los territorios para poder extraer metales, ¿verdad? Como hay diferentes motivos detrás y demandas globales y así, pero digamos que lo que se traduce en Guatemala es la presión sobre los territorios y sobre las poblaciones y sobre sus recursos y bienes naturales, de cómo están siendo, digamos, todos estos impactos sociales y ambientales trasladados al hacer esta explotación. Y bueno, en Guatemala lastimosamente no existían como muchos espacios independientes para hablar sobre extractivismo, ¿verdad? Sino existía desde las universidades cierta como distancia del tema, o por ser un tema como muy polémico, complejo, nadie quiere como meterse, ajá. Y sobre todo, ¿verdad? Porque hay como muchos actores de mucho poder involucrados, entonces frente a esta como ausencia de espacio, surge la necesidad de tener un observatorio de industrias extractivas como una alternativa que pudiera ser un espacio independiente de investigación y que pudiera, digamos, acompañar como de ciertas dos líneas, ¿verdad? Por un lado hacemos investigación de documentos públicos, entonces solicitamos información a las entidades del Estado que regulan la actividad extractiva, y por el otro lado hacemos también investigación comunitaria, que es para identificar impactos ya en lo local, ¿verdad? Porque los impactos siempre varían. Y bueno, en el territorio Xinca hicimos un estudio en 2018 que tratara de ver cuáles eran los múltiples impactos, ¿verdad? Y bueno, ahí se abordó el tema psicosocial, el tema económico, el tema incluso médico, también ambiental y social. Y pues de todos esos temas, uno de los temas que más le preocupaba a la gente era el tema del agua, ¿verdad? Entonces ahí se hicieron los primeros análisis del agua en conjunto con otros colegas, ¿verdad? Biólogos, ingenieros del agua, y otros antropólogos también que se sumaron al proceso para poder, digamos, hacer un primer análisis, un primer diagnóstico de cuál era la calidad del agua, porque pues como las personas obviamente han tenido una relación con el agua desde hace mucho tiempo y tienen también el conocimiento, ¿verdad?, de que el agua está cambiando, que está siendo afectada, pero muchas veces, a veces en el plano en donde están discutiendo con las empresas, se les cuestiona su percepción y se les cuestiona qué tan cierto es lo que están diciendo. Dicen, no, es que nosotros no estamos contaminando. Y entonces, pues lo que queríamos con estos datos era que las comunidades pudieran contar también con estos datos técnicos científicos, pero también aunado a su conocimiento local, digamos, como ese diálogo entre los dos conocimientos, para poder como tener una mejor, digamos, base para poder tener estos diálogos que muchas veces se tienen que tener con el Estado o con las empresas, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, digamos, es que surge el tema del estudio del agua, ¿verdad? Porque entonces uno de los grandes impactos y como un punto en donde converge esto es que el agua es central para la vida de las comunidades, sus culturas, su propio, digamos, desarrollo alrededor de sus actividades.
productivas, económicas, versus el agua también está al centro de las industrias extractivas porque necesitan grandes cantidades, consumen grandes cantidades y tienen impactos grandes también en el agua. Ok, muy bien. Excelente, Guadalupe. Muchas gracias por compartir esta información. Observatorio de Industrias Extractivas, entiendo que esas son las siglas de OIE, ¿verdad? Ok, me surge una duda y es, ¿cuándo inicia cuándo inicia el Observatorio de Industrias Extractivas como tal? Y creo que son dos preguntas en una. ¿Y qué fue lo que te motivó a ti a formar parte de? Ujú. Pues como te contaba, yo realmente empecé a trabajar ese tema más o menos en el 2016, como tratando de hacer una primera investigación que era una investigación más a nivel global, que lo hicimos como en 20 países, no yo, sino diferentes investigadores, cada uno en diferentes países, y a mí me tocó coordinar el área de acá de Guatemala, la investigación de acá de Guatemala. Y desde el 2016 pues empecé a trabajar un poco y profundizar un poco en estos temas y poco a poco pues se fueron dando estos caminos, ¿verdad? De necesidad de investigación. Ahí también logré conocer a personas que trabajan en el territorio Xinca y eso motivó también digamos, tener este trabajo más permanente porque la investigación, digamos, sobre este tipo de casos no es un proceso de corto plazo, sino a veces es un proceso extenso. Muy extenso, muy... Ajá, y muy... puede irse por diferentes ramas y va cambiando la situación, se va transformando la situación en el territorio, ¿verdad? Y entonces a partir de ese momento, del 2019, que fue cuando, después de publicar este estudio que hicimos con el SECON y Codidena, fue que empezamos a trabajar en el desarrollo del observatorio. Entonces desde el 2019 es que empezó a formarse. También lo platicábamos hace un momento de la forma en cómo pues pudieron construir diversos monumentos. Pues para eso fue necesario el agua, también para poder cultivar las diferentes plantas, los diferentes cultivos. Entonces pues el agua sí que ha jugado y sigue jugando pues un papel muy muy importante. Entonces digamos, y acá me surge otra duda de que si hay alguna relación entre religión y agua, si ha habido algún tipo de relación entre religión y agua, o tal vez sintetizándolo de otra forma, si se ha considerado el agua en las diversas culturas como algo sagrado, algo, no sé si sea la palabra correcta, venerado, no sé si me podría... Ujú. Ajá. Sí, o sea, creo que como tal vez la palabra es sagrada, ¿verdad? Creo que tal vez como que más la dimensión de ser sagrado quiere decir que tiene un valor importante, un valor especial y que hay ciertos lugares que se consideran como, no sé, que tienen esa cierta sacralidad, ¿verdad? Vinculada al agua, pero lo que yo diría es ahí es que, o sea, por ejemplo, en la cultura xinca, ¿verdad? Yo creo que el agua para la cultura xinca, y según lo que he escuchado de las abuelas ahí contar, y también de las personas, es como esa relación especial que se tiene con el agua, ¿verdad? Y creo que también no es como lo abstracto, sino también en lo concreto, digamos, como la forma de organizarse socialmente para cuidar el agua, también todas las ideas de, bueno, de respetar el espacio, de no tratar de como capturar el agua o de no compartirla incluso, ¿verdad? Hay muchos relatos que pasa que cuando las personas se pelean por el agua se va. O cuando... He escuchado eso. ¿Verdad? Ajá. Sí, entonces como que al final el agua comprenderla como algo que no se puede apropiar. Y también lo que mencionabas hace un momento, que el agua está viva, Ujú. que el agua como tal, pues es un elemento que ya señalamos que es sumamente importante, pero es de tenerle respeto, respeto por lo que representa para nuestros pueblos. Entonces, muy, muy interesante lo que nos compartes. Entonces, para ir recapitulando un poco, pues lo medular acá y de lo que estamos hablando es
del agua como tal, de la importancia que tiene el agua como tal. Y estamos pues acá contigo, que eres antropóloga y que pues te has involucrado de cierta forma en varios movimientos sociales, e incluso pues estás creo que estás en este caso, en un monitoreo constante. Creo que no tengo muy bien el dato, tal vez me lo podrías ampliar, de que como hay cierto grupo de jóvenes que tú diriges, no sé si estamos bien ahí o me amplías. Pues fíjate que, como te contaba al principio, como mi inicio el trabajo en el territorio Xinca fue porque las personas tenían este interés del agua, y después como que después de terminar el estudio, como vimos, bueno, el agua siempre está en constante movimiento, como tomar en algún punto datos sobre la calidad del agua es como tomar una foto, ¿verdad? Entonces, yo te tomo una foto ahorita, no vas a estar tú igual mañana o dentro de un mes o dentro de un año, ¿verdad? Como el barco de Tercero. Sí, entonces como que al final digamos que no basta con tomar unos puntos, ¿verdad? Y en este caso es como de suma importancia que, digamos, porque estamos en un territorio en donde una de las principales, que para ubicarnos tal vez, ¿verdad? El territorio Xinca está en varios departamentos, sus fronteras son un poco, digamos, no hay una división ahí como tan clara, porque no coincide con las fronteras político-administrativas, y también las fronteras no son como estáticas, ¿verdad? Sino pues tienen interacciones incluso, con las otras personas a su alrededor, con otras comunidades. Pero digamos, si hablamos como de una unidad de análisis específicamente del agua, como que lo que corresponde ahí es hablar de cuencas, que las cuencas son como ese espacio, ese territorio que contiene ciertos flujos de agua. Digamos que lo que las divide son las montañas, entonces las montañas son como los parteaguas, entonces el agua corre para un lado de la montaña o corre para el otro lado de la montaña, ¿verdad? De las cuencas es de donde se derivan los diversos ríos. Uh-huh. Entonces, estos como primeros muestreos del agua los hicimos en la parte alta de la cuenca del río Los Esclavos. ¿Por qué? Porque en la parte alta, ahí está ubicado el proyecto minero El Escobal, que pues es el principal, digamos, una de las principales amenazas que hay al agua en esta zona, tanto en calidad de agua como en cantidad de agua. Y entonces, como te decía, las personas ya percibían que había una contaminación, ¿verdad? Porque este primer monitoreo se hizo en 2018, pero el proyecto estaba operando desde el 2013. Bueno, en realidad un poco desde antes, digamos que en ese momento se da la licencia de explotación, pero en realidad desde el 2008, 2007 que empezaron a hacer la exploración y la construcción de los túneles, que ya tuvo un impacto en el agua, digamos, porque este proyecto es un proyecto de minería subterránea que tiene túneles de explotación, ¿verdad? Son 14 niveles de túneles para abajo, y pues son túneles gigantes, ¿verdad? Y que además, como te decía, está en la parte alta de la cuenca, que es donde se encuentra la mayor cobertura forestal del departamento y de la cuenca. También es donde habían grandes acuíferos subterráneos, quiere decir, porque como que el ciclo del agua es, ¿verdad? Cae en las montañas, se va infiltrando, digamos, alimentando ríos, tiene varias entradas a la cuenca y varias salidas, ¿verdad? Se evapora el agua también, o se va a los ríos, o se usa, también puede solo correr por el agua si, digamos, el territorio está muy como deforestado, o no se queda el agua en el territorio, también se puede lavar, ¿verdad? Y eso provoca, digamos, deslizamientos y cosas de ese tipo, ¿verdad? Cuando llueve mucho. Pero, entonces como que el tener este proyecto minero ahí y el tener los impactos en la mina alrededor del tema del agua, tanto como te decía en la calidad como en la cantidad, fue algo de preocupación que surgió de seguir monitoreando, ¿verdad? No es algo que se pueda parar. Entonces, desde 2018 empezamos a hacer el primer muestreo, y desde 2019 que jóvenes de los municipios alrededor del proyecto minero se sumaron a poder realizar estos monitoreos mensualmente. Son esos jóvenes los que has estado, digamos, de cierta forma orientando
Sí, digamos que nuestro proceso ha sido más como acompañar ese proceso, poder crear un espacio donde las herramientas, digamos, de monitoreo comunitario fueran como accesibles a todos y que pues los jóvenes pudieran aprender, ¿verdad? También como una forma de reconectar también con esas fuentes de agua, ¿verdad? Porque a veces el problema está que uno se desconecta de dónde viene su agua, del espacio en donde está y qué tanta agua hay, ¿verdad? Uno piensa que el agua abunda solo porque sí, pero es importante como conocer la realidad en donde está el agua, ¿verdad? Entonces la idea era poder tener una amplia línea base que nos permitiera ver los ríos que están arriba de la mina, los ríos que ya son afectados por las descargas de la mina, porque lo que pasa es que en estos túneles que te digo, digamos como que al hacer estos túneles en la montaña, que era una montaña con un acuífero muy grande donde había muchos nacimientos y mucha agua, se rompieron con todas las, digamos como las venas que dentro de las rocas permiten que se mueva el agua. Ajá. Y entonces al romper esto, pues lo que crea es un efecto como de un pozo, ¿verdad? Que le dicen como que el nivel freático se va bajando. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tener agua en sus túneles. Porque si tienen agua en sus túneles, pueden como tener inestabilidad. Tienen que sacar esa agua. Entonces tienen que, pero la montaña, digamos que de adentro siempre está como llorando, ¿verdad? Porque todo el agua se va a caer ahí, ¿verdad? Porque es como que abrieron un gran hoyo en donde iba antes el pequeño arroyito dentro de la montaña y ahora está como todo cayendo ahí. Entonces ellos tienen que bombear toda esa agua fuera del proyecto minero y la descargan a la quebrada del Escobal, que es un afluente del río Los Y Esclavos. esa agua lleva residuos de la mina, me imagino. En sí, esa agua no se puede consumir. Digamos que lo que pasa ahí es que, bueno, ahí donde está ubicado el proyecto no está muy lejos de la laguna de Ayarza, que eran 2 volcanes antes, entonces es una zona volcánica, ¿verdad? Y lo segundo es que todos son minerales sulfurosos. ¿Y qué pasa con estos minerales? Que lo que pasa es que al oxígeno se oxidan. Y entonces se empiezan a liberar los metales al agua, al aire, al ambiente, ¿verdad? Una reacción química ahí Exacto. entre todos esos metales. Algo que mencionabas que me llama la atención es en ese primer muestreo que realizaron, me imagino, con el acompañamiento de diversos jóvenes y diversas organizaciones comunitarias. ¿Qué fue lo que pudieron determinar en ese primer muestreo? Algunos datos en general, porque también me imagino de que pues es algo muy amplio, pero más que todo, ¿qué fue lo medular, lo que encontraron en ese primer muestreo? Metro de masas. Una vez más, Espectrofotómetro de masas. Ajá. Entonces esto lo que puede detectar es como la cantidad de metales o elementos químicos que hay presentes en el agua. Ahí es donde se viene la cuestión de la conductividad eléctrica, o es algo ajeno. La conductividad eléctrica la tomamos con una sonda directamente en el sitio, digamos. O sea, eso se hace como que hay datos que se toman como que en el sitio de monitoreo y son como anotaciones que se tienen que hacer en ese preciso momento. Y luego tomamos unas muestras de agua y estas las mandamos a analizar al laboratorio. Entonces eso fue como el primero y en ese primero pues vimos de que, bueno, se encontraron varios metales pesados que estaban elevados arriba del límite máximo permisible. Hay varios límites, digamos que en Guatemala existe la norma COANOR, que es la que regula la calidad del agua para consumo humano. Y también existe el acuerdo 236 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que es para regular el agua de descarga. Digamos que no es lo mismo, se consideran como diferentes parámetros. Para el agua de descarga es lo que básicamente descargan las empresas a los afluentes. Entonces, ese es uno. Pero también comparándolo con las normas, digamos, de la OMS y de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, se vio que, por ejemplo, el arsénico estaba elevado más allá de los valores permitidos, también el cadmio, el plomo, el selenio, que son metales que pueden tener varios impactos a la salud, no solo de las personas, pero también de los ecosistemas y por ende de todo lo que lo rodee, ¿verdad?
agricultura, de los peces, ¿verdad? Entonces como que a partir de que se identificaron estos metales pesados, pues bueno, supimos de que ya existía esto en el territorio y que estos eran los posibles metales que se estaban liberando de la explotación y que entonces ya pudimos como enfocar un poco más el monitoreo a monitorear metales. Entonces, por ejemplo, los jóvenes en su monitoreo mensual hacen pruebas de arsénico y recientemente acabamos de incorporar también pruebas de cadmio. Muy bien. Y con respecto a los jóvenes, porque toda esta pregunta nos la formulamos precisamente por esos jóvenes a los cuales les da seguimiento. ¿Cuál es el nombre en sí de la organización? Y tal vez algunos logros que se ha tenido con esta organización o con este grupo de jóvenes que nos podría mencionar. Entonces empezamos primero por el nombre y luego por algo. Pues mira, son científicos comunitarios, así fue como se denominó al inicio del proyecto. Científicos comunitarios. Del agua, ajá, científicos comunitarios del agua, con la idea de que, pues, como te digo, la ciencia debe ser algo accesible a todos y que no necesariamente la ciencia sea la razón principal o quien tenga la verdad final, sino al contrario, ¿verdad? Que esta ciencia esté vinculada con los saberes comunitarios. Y creo que de ahí viene un poco el nombre, ¿verdad? De tener como ese diálogo entre esos dos conocimientos, valorándolos al mismo nivel y no necesariamente uno más importante que otro, ¿verdad? Y digamos con respecto a los logros, ¿qué es lo que se ha podido lograr con los científicos, con los jóvenes científicos comunitarios? Bueno, yo creo que para mí, creo que en el corazón está como esa reconexión de que los jóvenes tienen con sus territorios, ¿verdad? O sea, con sus espacios, con los nacimientos, el hecho de ir a conocer de dónde viene el agua, cómo está el agua, qué tanta agua hay, ¿verdad? Y como solo el hecho de tener esta conexión para mí yo creo que es como fundamental en la vida, ¿verdad? O sea, creo que la experiencia de ir a los ríos, a los nacimientos, es muy especial de tener esta como relación con el agua y ese sentimiento. Eso podría decir. Sí, no solo el interés, sino el entendimiento de, como te decía, ¿verdad? Como al final está interconectado con muchas otras cosas y como ir como desarrollando esas interacciones y eso es un logro para mí. Y bueno, también eso también conlleva también que las personas en las comunidades también vean a esos jóvenes y a estas chicas, y hay de todo en los dos grupos, pero digamos que los vean como con un rol diferente en su comunidad, ¿verdad? Muchas personas ya se les acercan y les preguntan, ¿verdad? De cómo está el agua, si pueden monitorear Ellos pueden llevar información más exacta y no digamos lo que les vende tal vez, no sé, alguna empresa o qué sé yo, que sea financiada a la larga por estas mismas empresas extractivas. Entonces, pues... Sí, y por ejemplo que hay un vacío de información. Entonces no hay información de parte de las municipalidades, no hay información de parte de los ministerios. Entonces ese vacío de información, ellos pueden como tener esos datos y poder implementarlos también para la toma de decisiones alrededor de su comunidad. Por ejemplo, si un pozo vemos que no es apto para consumo, recomendar que no se consuma, por ejemplo. O si un río también tiene pues ciertas condiciones, o si en un nacimiento se está secando el agua porque tal vez deforestaron alrededor, también ellos pueden accionar, ¿verdad? Entonces creo que el rol que tienen ellos en sus espacios comunitarios y cómo la información puede ser utilizada también es otro logro. Y pues al final también creo yo que el hecho de tener estos datos, como te decía, todo ese vacío de información que existe, el hecho de que ellos lo recopilen y que puedan interpretar los resultados y que puedan digamos, también es algo importante porque, como te digo, creo que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha hecho como 3 puntos de monitoreo en toda la cuenca, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho como más de 50 mensualmente. Entonces, digamos, es un gran avance por lo que me puedes mencionar únicamente 3 a más de 50 mensualmente. Y algo que mencionaste que dentro de los jóvenes pues hay diversidad, no únicamente hombres ni mujeres. Entonces, algo que me gustaría que nos compartieras es cuál ha sido el rol de la mujer en este caso, digamos, en la lucha del rescate, digamos, del agua como tal,
porque pues sabemos de que últimamente la mujer pues ha tenido un papel que antes no se le daba, precisamente por la sociedad machista en la que hemos crecido. Entonces me gustaría también que desde tu perspectiva, tú como mujer, pues nos compartieras eso, los retos que se te han presentado, si has presenciado eso de que por el hecho de ser mujer a lo mejor segregación y todo eso, todo lo concerniente a lo que nos lleva como tal el vivir en una sociedad machista, y pues en sí lo medular, el papel que ha jugado la mujer en este caso. Entonces no sé qué nos podrías compartir hacer. Pues yo la verdad es que he aprendido mucho de las chicas que forman parte del equipo de monitoreo. Son pues mujeres bastante fuertes que se defienden en los espacios y que pues no se dejan, ¿verdad? A pesar de que la sociedad es machista, como tú decís, uno tiene que pues sobreponerse a eso de la mejor forma, ¿verdad? Y yo creo que, como te digo, he aprendido mucho de las chicas en su forma de ser fuertes, en su forma de darse su lugar, y también como esto les ha dado otro espacio a ellas. Y bueno, yo personalmente, pues sí, a veces es difícil, ¿verdad? Conversar sobre todo, por ejemplo, con autoridades municipales. A veces no te toman tan en serio porque pues eres mujer y eres joven. Pero creo que al final, digamos que lo que uno tiene que preocuparse es más que el trabajo hable por uno. Entonces siento que a partir de eso, digamos, tal vez no enfocarse tanto en eso, sino en hacer un buen trabajo para que entonces, pues... Sí, es que en parte también te planteaba la pregunta porque yo hace algunos meses, un poquito, no tengo la fecha exacta, hablaba con alguien, una joven, y me indicaba que por el hecho de ser mujer, a veces en su familia no le daban permiso para asistir a algunos talleres, y que pues ella tenía toda la intención de aprender, de querer informar. Formulaba esa pregunta precisamente por eso, porque como dentro de los jóvenes pues efectivamente hay mujeres, pues a lo mejor quizá con la cuestión, no sé, de asistir a algún taller o qué sé yo, tal vez de otra forma, pero quizá pues puede que haya perjudicado de cierta forma la participación de mujeres como tal. Entonces, por eso la pregunta. Y digamos que para ir avanzando un poquito más, es claro de que tenemos un problema con el agua. Eso no es un secreto para nadie. Y según lo que hemos platicado a lo largo del podcast, podemos deducir de que las diversas culturas como tal pues han tenido una forma de administrar el agua y una forma buena de administrar el agua. Entonces el problema creo que se da actualmente. No sé si coincidís conmigo en que el problema se está dando en la actualidad precisamente. Entonces, si sabemos que hay un problema y que surge es un problema de que de cierta forma, no quisiera pues englobarlo así, pero pues hay que decir las cosas como son. Creo que lo mencionabas antes de iniciar, que como que los vertederos que los mayas tenían del agua, pues los españoles en este caso los utilizaban para alimentar su ganado. En fin, entonces yo considero, y por eso la pregunta, no sé si coincidís, de que pues desde ahí viene el problema. Entonces, si tenemos ese problema, ¿cuál sería la forma o cómo ves tú solucionarlo? Sé que de una forma utópica, y luego, ¿cómo podríamos irla encaminando ya? Pues sí es complejo, creo yo, porque digamos que, como tú dices, ahorita cada vez más territorios están bajo un estrés hídrico, que quiere decir que tal vez no... Por ejemplo, se habla mucho de que en Guatemala hay como mucha agua, pero en realidad eso no quiere decir que eso se traslade en acceso a agua, porque uno no está distribuida espacialmente de la misma forma, ¿verdad? O sea, si tú en abril vas por agua a un nacimiento, probablemente, como tú decís, te tardas mucho, tenés que esperar, tenés que
regularla y en cambio, digamos, en invierno pues tal vez hay exceso de agua, ¿verdad? Y entonces hay como esos dos contrastes, pero yo pienso que el tema del agua, digamos, y de la solución, yo sí la he puesto más a lo local, digamos, como a estas pequeñas luchas de administración. Y como tú decías, bueno, las culturas, por ejemplo, el caso que tú mencionabas es en Caminalcuyú, en donde ellos ya tenían como un sistema de acueductos para distribuir el agua en la ciudad, digamos, donde ahora está la ciudad de Guatemala, antes era Caminalcuyú. También lo que mencionabas de Cruz. Ahí está la Roosevelt, ¿verdad? Había un gran lago, el lago Miraflores, y ese lago pues era el que digamos, del cual ellos se abastecían, y la vida giraba un poco alrededor de ese lugar, el Naranjo, cerca, ¿verdad? Esto para hablar de las culturas como mayas de esta zona. Pero en el territorio Xinca, digamos que a mí me ha gustado mucho el sistema de administración de agua que tienen en el Común y Naturales de Alzatate, ¿verdad? Que ahí ellos tienen un reglamento interno del uso comunal de las fuentes de agua. Entonces, todas las personas, una vez cumplan 18 años, tienen que hacer un servicio para tener su agua. Entonces, eso es como muy importante, porque entonces tú no das por sentado que el agua te va a llegar, o que, sino sabes que hay que conservar ese espacio, hay que administrar ese espacio, administrar el agua, de cómo involucrar a las personas, son muy importantes, ¿verdad? Sí, porque digamos que uno de los problemas más sobresalientes que tenemos con lo relativo al agua es el desperdicio del agua, y lo mencionábamos con esas empresas extractivas que desperdician mucha agua. Quizá lo que consume una familia regularmente en un mes, ellos lo consumen en... No tengo la cantidad. El otro día hacía el cálculo y, por ejemplo, bueno, la mina, como te decía, bombea toda esta agua afuera, que esta agua originalmente está en los acuíferos subterráneos, que son como una especie de cuenta de ahorro del agua. Entonces quiere decir que el agua que estaba ahí, que se había ahorrado por miles de años, ellos lo han vaciado en una cuestión de un par de años, ¿no? Y, por ejemplo, ellos en sus estudios de impacto ambiental decían que iban a bombear entre 200 y 400 galones por minuto. Y una familia promedio, digamos, usa entre 100 y 300 galones, creo que al año. Abrumadora la cantidad de agua que se desperdicia, y la pregunta es... Y sin embargo, digamos, por ejemplo, toda eso, digamos, si ellos bombean eso, ellos dicen eso en sus estudios de impacto ambiental, pero han llegado a puntos en donde han llegado a bombear 10,000 galones de agua por minuto, lo que usaría una familia en 131 años. Entonces... Y eso conlleva un problema mayor, que sería la escasez de agua. Exacto. Entonces, pues, y es ahí donde se formula la pregunta de que ese es, digamos, si lo podemos señalar, porque hay muchos problemas con el agua, la contaminación, entre otros, pero si lo centramos acá con lo del extractivismo, que es en lo que tú te has centrado, pues digamos que ha sido esa malversación del agua. Entonces, ¿de qué forma podríamos darle una solución a esto al evitar que se use de tal forma el agua? Entonces, digamos, para ir aterrizando, porque pues ya creo que nos queda poco tiempo acá. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál sería en sí la forma en que se podría regular eso? ¿Tendría que haber intervención del Estado? O sea, yo creo que, digamos, como te decía, el problema de extractivo y como las consecuencias de esto en el agua y en otras cosas, en otras cuestiones socioambientales y sociales, tiene que ver, digamos, o sea, que es un problema global que tiene las consecuencias en lo local. Pero que... ¿Global? Por ejemplo, ¿Por qué? Porque las demandas de los minerales son para... Entonces, y las empresas... Bueno, hay empresas nacionales también que tienen muchas preocupaciones en el agua, pero, digamos, las empresas mineras en este caso se llevan todos esos minerales y se extraen todo el agua, dejan desechos tóxicos, dejan todas las consecuencias en el territorio. Y yo lo que pensaría es que pues es clave, porque nosotros en el OIE tratamos de pensar en escenarios, ¿verdad? Y que bueno, tal vez las personas no se involucran tanto porque piensan que, bueno, solo es en San Rafael de las Flores y está lejos de aquí, pero en realidad digamos que
bueno, si uno tiene impactos acumulativos para toda la cuenca y no solo en el presente, sino a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Es una cuestión que, como te decía, puede ser que tal vez ahí estaba la reserva de agua más importante de agua de la cuenca y ahorita está, digamos, afectada por esta actividad. Entonces, digamos, ¿qué es lo que desde tu punto de vista, se podría hacer en ese caso? Evidentemente, o más que todo lo que yo teorizo acá, sería pues el evitar que esas empresas laboren, el evitar, o no sé si hay otra forma, el evitar de que, digamos, porque el problema como tal es el uso que esas empresas le dan al agua y todo lo que desencadena. Pero pues sabemos que eso, detrás de todo eso, pues hay muchos intereses políticos, podríamos decir. Entonces, pues yo intuyo eso, de que sería como el evitar en sí el acceso en sí de esas empresas extractivas a nuestro territorio. Pero no sé cómo lo ves tú. Sí, yo pienso que sí es clave eso, porque digamos que Pan American Silver, que ahorita es la dueña de del proyecto minero El Escobal, no es la única solicitud. O sea, si tú ves el mapa del Ministerio de Energía y Minas, ellos tienen en proceso de trámite alrededor de 17 licencias más que abarcan casi todo el departamento de Santa Rosa. Entonces, digamos que no es una cuestión como puntual, sino ellos una vez abren esa como puerta, quieren pues tratar de extraer todo lo posible alrededor, ¿verdad? Entonces yo siento que es importante, no como algo para asustar, sino algo para estar conscientes de tener que existen esas amenazas y de que existe eso y pues que la población se informe y pueda pues participar en los procesos de cuidado del medio ambiente, de las fuentes de agua. Para mí esto creo que es importante. Muy bien, pues muchas gracias, Guadalupe, una vez más por el espacio que hiciste para compartir con nosotros. Sabemos que este tema es muy amplio y que se presta para mucho diálogo, y sé que algo podemos ir reconstruyendo de todo esto, porque empezamos acá el podcast hablando del agua como tal, que es lo medular en este episodio. Vimos un poco la visión antropológica del agua, cómo las diversas culturas han concebido la idea del agua. También hablábamos un poco de la relación que podría tener esto con la religión o con la espiritualidad como tal. Eso para ir recapitulando un poco. Y también pues hablábamos de los jóvenes a los que tú asesoras, si podríamos decirlo así, que son los jóvenes científicos comunitarios, si no estoy mal, ¿verdad? Y pues también hablábamos un poco de las dificultades que representa para la mujer, como tú, los diferentes retos que representan el involucrarse en este tipo de movimientos. De verdad que eso es una persona de admirar, valiente por involucrarte en esto, porque ya lo he dicho muchas veces, no es algo fácil. Has aportado con tu granito de arena, tu conocimiento es muy valioso. Y gracias por venirnos a compartir un poquito de lo que tú sabes, porque pues ya lo he dicho en varias ocasiones, parezco tal vez disco rayado, pero es algo muy amplio. Entonces pues una vez más, muchas gracias. No sé si te gustaría decir algo a la audiencia como tal, para ir ya terminando este primer episodio. Pues tal vez ahí invitarlos a visitar la página del observatorio, es oiegt.org, y también nos pueden seguir en redes sociales buscando OIE-OGT para poder mantenerse informados de lo que publicamos y los datos que andamos constantemente actualizando sobre los proyectos extractivos en Guatemala. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. Tal vez ahí producción nos pone un sonido de aplausos en la postproducción. Y también ahora que mencionaste lo de las páginas, por acá en pantalla van a estar apareciendo nuestras redes sociales en las que nos pueden seguir. Recuérdense, este ha sido el podcast de
del colectivo Ampuk, ya hasta se me está trabando la lengua, ¿okay? Del colectivo Ampuk. Espero nos puedan seguir en redes sociales y muchas gracias por ver este podcast. Hasta la próxima, ha sido un placer.